¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a estar conversando acerca de un tema que en ocasiones no tiene la visibilidad que todas y todos quisiéramos, pero que debe incrustarse en la agenda pública de una manera muy decidida. Y me refiero a el tema de las personas con discapacidad, su inclusión en los espacios de educación superior de corte universitario y de cómo la educación virtual puede ser una estrategia para potenciar dicha inclusión. Esta propuesta está de la mano de nuestro invitado de lujo el día de hoy, el doctor Martín Gallardo García, quien se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UGED y ha sido también director de esta unidad académica. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctor, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber accedido, doctor, a sabiendas de que, como nos irá platicando, tiene una agenda muy apretada. Y en este tema en concreto, doctor, que mencionábamos en el apartado introductorio, ¿cómo surge esta inquietud en usted de trabajar la propuesta de que la educación virtual pueda ser una estrategia, una herramienta que potencie la inclusión de las personas con discapacidad en los centros o en las instituciones de educación superior, doctor? Sí, claro que sí. Doctor, hoy la inclusión de los estudiantes con alguna discapacidad es un tema que se está trabajando a nivel internacional. Y por supuesto que la Universidad Juárez del Estado de Durango tiene que estar al pendiente de todos esos compromisos internacionales de los cuales México forma parte. Y la Universidad Juárez, como parte del Estado mexicano, pues está obligada a ir implementando las medidas necesarias o las adecuaciones necesarias para que estas personas con alguna discapacidad puedan gozar o acceder a ese derecho humano, que es la educación integral de calidad. Y por supuesto que el tema no es muy fácil porque, bueno, de todos es sabido que los recursos económicos día con día son limitados a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la obligación del Estado es buscar los mecanismos para que estas personas puedan acceder como todo mexicano, y sobre todo como todo estudiante que se está preparando para lograr un bienestar en general, tanto personal como la familia y para la sociedad en general. Doctor, hablamos de una universalidad de los derechos humanos, hablamos de que son este conjunto de prerrogativas, de potestades que todas y todos debemos ejercer o a todas y todos nos corresponden. Pero en el caso que nos ocupan, nos percatamos de que no es así. La realidad dista mucho del discurso político y también, desde luego, de lo que prevén estos tratados internacionales o las propias constituciones. Entonces, el derecho a la educación, los derechos de las personas con discapacidad, ya al momento de la praxis se ponen en entredicho, como usted lo refiere en este tema. Y tuvo la oportunidad de presentar un trabajo en una red de la que forma parte de ANUYES, una red precisamente por la inclusión de las personas con discapacidad, y ahí es donde pudo exponer algunas de las vicisitudes de este tema. ¿Sería tan amable, doctor, de compartir con nuestro auditorio algunos de esos temas? Claro que sí. Este Congreso Internacional se realizó del 22 al 26 de abril, donde pudimos participar enfáticamente representando a nuestra universidad y dando a conocer cuál es la situación por la cual estamos atravesando y sobre todo proponiendo para que estas personas con alguna discapacidad puedan gozar de los mismos beneficios y de los mismos derechos que gozan todos los estudiantes, porque por el simple hecho de ser humano tiene derecho a ello. Y bueno, pues fue un congreso muy enriquecedor porque pudimos visualizar que el problema
problema económico y financiero no solo es de México, doctores, es a nivel internacional. Yo tenía la creencia que los países europeos que consideramos de primer mundo, que forman parte de la comunidad europea, esta confederación que se dice que tienen un nivel de vida económico muy bueno, pues en la realidad es que no. Tuvimos la participación de varias ponencias de España, donde los profesores nos decían de las limitadas cuestiones económicas. Sin embargo, ellos con sus propios recursos, pues tratamos de salir adelante, de cumplir con esa obligación, porque los que somos profesores de cualquier institución educativa y sobre todo en la universidad, nos preocupamos y nos ocupamos porque estas personas salgan adelante. Y la Universidad Juárez del Estado de Durango ha hecho lo propio, pues tenemos estudiantes que han logrado obtener un grado, una licenciatura, y hoy en día se desempeñan con muy buenos resultados. La Facultad de Derecho pues ha dado indicios de eso. Por ejemplo, tenemos a Óscar Saldívar, que es un egresado de la Facultad de Derecho, una persona con discapacidad visual, y hoy en día es un líder social muy importante. Entonces, bueno, muchas veces los recursos económicos son necesarios, pero no son limitativos para que realicemos lo que nos corresponde. Y la verdad es que yo quedé muy complacido con este congreso, en el cual visualizamos la problemática internacional. Pero lo que nos corresponde a nosotros es dar alguna respuesta de cómo solucionar. Y lo que yo estoy proponiendo, bueno, pues que los medios digitales puedan ser una alternativa para que nuestros alumnos, nuestros compañeros, próximos profesionistas puedan acceder a una educación integral de calidad, tal y como lo mandata la normativa internacional, nacional y local, porque estamos hablando de un marco normativo muy bien estructurado, muy bien elaborado, que hace énfasis sobre ese derecho que tienen estas personas con discapacidad. Solo falta ponerlo en práctica. Usted mencionaba algo muy importante, doctor, que tiene que ver con el tema, sí, de un compromiso financiero, presupuestario, que verdaderamente brinde todos los recursos que sean necesarios para satisfacer este tipo de demandas y de problemáticas, pero también requerimos en todo caso voluntad política. Requerimos que en las políticas públicas, en los planes y acciones de gobierno, nuestras autoridades, nuestras instituciones verdaderamente se comprometan con este tipo de cuestiones. Y si nos remontamos, por ejemplo, doctor, hace 4 años, en el punto más alto de la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19, nos percataremos que desde ahí se sacó provecho de las nuevas tecnologías de información y comunicación con herramientas como Zoom, como Google Meet, que si no hubiera sido por ellas, pues muchas personas hubieran perdido ciclos escolares enteros, años importantes en su formación, y ese fue el primer indicio. Y ahora, en plena época de la pospandemia, de la nueva normalidad, pues todas estas herramientas deben hacerse valer, y es parte de lo que usted propone, y que pues sin duda el auditorio estará de acuerdo en que es una excelente propuesta. ¿Qué otros puntos se pusieron sobre la mesa del debate, doctor, en el Congreso, o como parte también de la ponencia que usted tuvo a bien ofrecerle al auditorio en este espacio que nos comenta? Claro que sí, doctor. Pero primero quisiera abundar un poquito más de la experiencia del COVID. Claro. Sí, al principio, cuando inicia el COVID y que nos dicen que ya no vamos a tener clases presenciales y que tenemos que ver la manera de cómo transmitir esos conocimientos a nuestros alumnos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, claro que no fue nada fácil. Para nosotros, cuando estamos acostumbrados a convivir con nuestros alumnos, ver en presencia hasta sus actitudes, pues fue complejo. Sin embargo, una vez que ya transitamos alrededor de 2 años, donde hicimos el esfuerzo, buscamos las herramientas para que esto fuera una realidad, hoy estamos viendo los beneficios y el uso que se puede hacer, y sobre todo cuando estamos hablando de personas con discapacidad, doctor, que en algunas ocasiones pues a lo mejor no pueden ni siquiera trasladarse
a las instituciones educativas y sobre todo para aquellos estudiantes del ámbito rural, doctor, porque claro, como quiera, aquí los que vivimos en la ciudad, bueno, pues haremos un esfuerzo y nos podemos trasladar, pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que viven en la comunidad rural? Y vámonos un poquito más para allá, aquellos que viven en las quebradas, en la sierra. Son seres humanos, para empezar son seres humanos, son ciudadanos mexicanos y tienen el derecho a una educación integral de calidad. Entonces, analizando yo cuál sería la posibilidad de que estas personas también tuvieran ese derecho, bueno, pues es que después del análisis concienzudo de estas herramientas, yo he llegado a la conclusión que las tecnologías de la información y de la comunicación es un medio viable para que todos puedan acceder a una educación integral de calidad. Lo mencionábamos tras bambalinas, doctor, antes de entrar al estudio de grabación, cómo ya en la actualidad se celebran congresos en formato, en modalidad híbrida, presenciales y virtuales al mismo tiempo. Ya se nos hacen invitaciones a las y los investigadores en el sentido de que podemos presentar nuestras ponencias trasladándonos al lugar in situ o bien hacerlo de manera telemática. Y esto también abre un campo extraordinario de posibilidades porque bien podemos estar de manera simultánea en el otro lado del mundo gracias a la acción y a la interacción de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, esto desde luego que debe ser un insumo para que el derecho a la educación, como lo mencionaba usted y lo mencionaba de una manera muy correcta, el derecho a la educación tiene que darse sobre todo en la vertiente de una educación de calidad. No es lo mismo un derecho a la educación a secas que un derecho que tenga todos los elementos cualitativos necesarios para incidir en una formación completa de las y los estudiantes. Y hacemos una retrospectiva sobre las oportunidades que brindó la contingencia sanitaria por el tema de la pandemia COVID-19. Muchas de las herramientas, muchos de los insumos que se dieron a partir pues del empleo necesario de las tecnologías de información y comunicación, en donde las y los estudiantes tenían que acudir a clases virtuales porque así lo mandataba la propia contingencia por la necesidad del aislamiento social, del cero contacto y demás. Todo esto se ha proyectado de manera muy positiva en los escenarios de la educación, de la investigación y en general pues en la sociedad misma. Entonces, por eso es que la inclusión de las personas con discapacidad sin duda alguna tiene en la educación virtual a una herramienta muy poderosa que de emplearse y de llevarse a cabo pues propiciaría que muchas mujeres, muchos hombres que están en estas condiciones por una discapacidad motriz, una discapacidad cognitiva, etcétera, pues puedan verdaderamente ser insertados en los procesos educativos y esto a todas y todos traería beneficios. ¿Cuál es también, digamos, desde la UGED y desde otras instituciones aquí en México, doctor, un conjunto de acciones o de propuestas a las cuales nos podemos o nos tendríamos que comprometer para este tipo de problemáticas, doctor? Claro que sí. Doctor, cuando yo recibo la invitación a formar parte de esta red nacional de la inclusión por la educación, yo pensé que era una invitación como tantas que nos corren, ¿verdad? O que nos hacen. Al irme yo empapando de la importancia que tiene esta red, me di cuenta, bueno, que de lo que platicábamos anteriormente, que si bien es cierto, es una obligación constitucional y está muy bien plasmado tanto en los tratados internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes secundarias. Pues yo decía, pues está ahí, pero no se está de hecho, pero está de derecho, pero no de hecho, sí. Entonces nos dimos a la tarea de ponernos en acción. Para ponernos en acción, por supuesto que yo tuve que preguntar a las autoridades universitarias qué se estaba haciendo al respecto. Y la verdad es que la respuesta es muy satisfactoria porque la Universidad Juárez del Estado de Durango, con los escasos recursos económicos de que dispone,
que sabido es de todos los universitarios que prácticamente solamente tenemos para cubrir la nómina, ya para lo demás pues tenemos que buscar nosotros recursos externos a la universidad, participar en en bolsas externas para poder hacer precisamente que las investigaciones que hagamos tengan difusión no solamente local, sino sea nacional y sobre todo internacional. Y refiriéndome al tema internacional, le comentaba yo que para mí fue muy enriquecedor saber que estábamos conectados a través de las tecnologías de la información y de la comunicación prácticamente con todo el mundo. Y yo vi el interés internacional que se tiene sobre el tema. Pues a la vez que se estaba llevando a cabo el Congreso Internacional, teníamos participantes de todo el mundo. Gente que estaba dedicando tiempo de dormir para estar presente en este congreso. Y las aportaciones fueron muy enriquecedoras, de tal manera que yo quedé muy comprometido. Estaba comprometido, pero el saber que se están haciendo esfuerzos internacionales y sobre todo nacionales. México está participando activamente a través de la ANUYES, que es una organización independiente del gobierno, del gobierno federal, pero que está al pendiente que todas esas políticas, sobre todo sobre educación, se cumplan en tiempo y forma. Porque, bueno, sabemos que los recursos económicos son insuficientes, pero si ponemos de nuestra parte, yo creo que sí podemos lograr que estas personas tengan las mismas oportunidades que los que nos podemos mover fácilmente. Y bueno, aquí es cuestión de que cada uno de los profesores que estamos comprometidos con la educación pongamos nuestra parte. Es correcto, doctor. Y también lo planteábamos en alguna oportunidad. Esta cuestión de, antes de la pandemia, ya muchas universidades, entre ellas la UNAM, algunas también en América Latina, en España tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que han trabajado mucho, con independencia de la pandemia y desde hace varias décadas, en propiciar espacios de inclusión para las personas en general, ya sea que tengan alguna discapacidad o no, pero que puedan incrustarse en el proceso educativo y estudiar su carrera en línea. Usted mencionaba un caso que sin duda alguna es muy ilustrativo, el de personas que por las condiciones geográficas, también por los tiempos de traslado y por otra serie de factores, pues les es muy difícil, por ejemplo, venir aquí a la ciudad capital o en otros lugares de la República. Y la educación virtual, en este sentido, pues constituye una fantástica herramienta para que toda esta comunidad, todos estos sectores poblacionales, pues en algún momento puedan tener sus carreras profesionales e incluso posgrados, maestrías, doctorados. Sí. Hay que imaginar también escenarios de concurrencia entre la educación presencial y la propia educación virtual, como en el tema de los congresos, que ahí al mismo tiempo de estar las personas exponiendo de manera presencial sus trabajos, hay pantallas, hay micrófonos para que otras personas de manera telemática en otros lugares de México, del mundo, puedan estar presentes. Entonces, todo esto lo tenemos que vislumbrar y me parece que el trabajo que hacen desde esta red de la ANUYES es muy relevante. Y dicho sea de paso, como usted también lo mencionaba, pues ANUYES, además de esta independencia, agrupa a prácticamente la mayoría y las más importantes universidades de nuestro país. ¿Qué otros aspectos, doctor, prácticamente para irnos aproximando al final de esta emisión, usted pondría en perspectiva de cara a los siguientes años? ¿Cómo podemos seguir trabajando para que los derechos de las personas con discapacidad, específicamente el derecho a la educación, pueda ser plenamente garantizado? Claro que sí. Fíjese, doctor, que antes del trabajo yo había hecho un trabajo referente a que la educación, la tendencia es que vaya a ser virtual en un futuro próximo. Yo lo había analizado desde ese punto de vista y en la búsqueda exhaustiva de información me encontré propuestas de los legisladores muy interesantes. Esto quiere decir que ya es una inquietud a nivel internacional, pero en el caso de México ya hay inquietudes de parte de los legisladores donde algunos ya han analizado y han propuesto precisamente
esta nueva modalidad de educación. En aquel entonces yo solamente lo hice de una manera general, de una transición de la educación presencial a una educación virtual. Legisladores ya han hecho el estudio. Sí, nada más que desafortunadamente, pues muchas veces las propuestas no pasan, pero ya están ahí las inquietudes y sobre todo los antecedentes. En esos estudios se hacía referente a lo que hacía mención sobre esas personas que no tienen la posibilidad de trasladarse. En aquel entonces yo solamente lo visualizaba de manera general. Conforme va entrando uno al estudio de los casos, va viendo uno que una propuesta nos puede servir para la solución de muchas problemáticas, ¿sí? Como es el caso ahora de las personas con discapacidad, que yo creo que sería una excelente opción, porque las universidades, aunque tengan la voluntad de brindarles una educación integral a los estudiantes, muchas veces las cuestiones económicas, de infraestructura, de capacitación de los docentes, de los administrativos y del personal en su general, no la tienen. Entonces, yo creo que estamos avanzando y si seguimos en esta temática, seguramente que vamos a lograr o vamos a llegar a un buen puerto, doctor. Son toda una serie de factores como en los cuales usted nos ha ilustrado y que desde luego todos tienen una importancia significativa. La necesidad también de ser empáticos con este sector de la población. Las personas con discapacidad tienen exactamente la misma dignidad y los mismos derechos que el resto de las personas, pero como decíamos también al principio de la emisión, doctor, desafortunadamente muchas veces son invisibilizadas, muchas veces al no ser un tema tan atractivo para las propuestas políticas, para las propagandas, para las campañas electorales, simplemente quedan de lado. Y gracias. La verdad es que solamente en el discurso es como históricamente hemos visto, no nada más en México, sino también en América Latina, y como lo decía usted, a nivel mundial, el compromiso político efectivo con los derechos de las personas con discapacidad. La verdad es que tenemos que hacer también un cambio cultural muy importante, sí. Y que bajo esta perspectiva y bajo este tenor, propiciemos, así como usted lo está haciendo en esta excelente propuesta sobre la educación, pero que también lo hagamos sobre el trabajo, que también lo hagamos sobre la alimentación, sí. Que también lo hagamos sobre el derecho al desarrollo y en general sobre todas y cada una de las prerrogativas que estas personas tienen. Yo le agradezco mucho, doctor, por haber estado con nosotros y pues queda desde luego abierta la invitación para seguir conversando con nuestro auditorio y para que puntuales investigaciones como estas pues se difundan y que al ser de la mayor importancia pues desde luego que sean conocidas, sí por la comunidad juarista y universitaria, pero desde luego también por la sociedad duranguense. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted, doctor. Y a nuestro auditorio de El Derecho y los Derechos en Serio, les agradecemos el haber estado con nosotros y los invitamos a la siguiente emisión.